Bueno, vamos a retomar un tema que de alguna manera abordábamos en la jornada de ayer con la presidenta del INISA, con Gabriela Fulco, a propósito de la noticia de una investigación administrativa de urgencia a raíz de la difusión y de la viralización de fotos de ratas en la cocina del hogar Sarandí de la colonia Berro. Fotos que, entre otras, fueron compartidas en redes sociales por Denise Legrand, que nos acompaña esta mañana, que es coordinadora del programa socioeducativo en cárceles Nada Crece a la Sombra, que trabajó durante mucho tiempo en los hogares del INISA y que en la actualidad trabajan en módulos del COMCAR. Y te estamos dando los buenos días, Denise. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, lo primero es, publicaste las fotos tuvieron amplia difusión, las fotos de alguna manera llegaron a los medios de comunicación, que se amplificaron también a través de los medios. ¿Las fotos te llegan a vos a través de trabajadores del hogar Sarandí? No, me llegan de adentro de INISA, pero no me llegan de trabajadores del hogar Sarandí. Y creo que es bien importante esto porque está habiendo como una serie de presiones hacia los trabajadores de Sarandí que habría que ver. El problema acá es que hay una realidad que se cae a pedazos. Entonces, podemos enfocarnos en querer sancionar a trabajadores que difundieron una foto, que me parece absolutamente errado, o podemos enfocarnos en ver que hay adolescentes que están privados de libertad, que viven en estas condiciones todos los días, y que hay trabajadoras y trabajadores que no solo son los que están ahí todos los días, sino los trabajadores de salud, de educación, todos los que van a las cárceles de alguna manera conviven con esa realidad en los centros de reclusión. Entonces, bueno, habría que ver qué es lo que tenemos que atacar, porque también en todo esto, cuando se generan como algunas explosiones masivas, tiene que ser una oportunidad para discutir las condiciones de encierro, y las condiciones son esas. Para ustedes que trabajaron durante mucho tiempo yendo diariamente a los hogares del INISA, ¿esto es una excepción o es la regla? Yo, la verdad que el que pueda decir que esto es una excepción, se ve que le falta ir a territorio, porque los roedores son una realidad de todos los días, las condiciones insalubres de privación de libertad son una realidad de todos los días, y sí es cierto que hay mucha gente intentando cambiar esas cosas, es cierto que se generan fumigaciones, es cierto que hay limpieza, que los trabajadores limpian todos los días, incluso muchas veces los trabajadores llevan de sus casas los productos para limpiar. A ese nivel. Ahora, las condiciones estructurales son tan complicadas que la realidad es esa. Ayer nos contaba eso una televidente, que es esposa de una persona que trabaja en uno de los hogares de la colonia Berro, que llevan ellos desde sus domicilios los elementos de limpieza. Sí, es cierto. Ayer también teníamos la palabra de la directora de INISA, de Gabriela Fulco, quien decía que hubo que hacer un trabajo serio para que los trabajadores entendieran el concepto de limpieza, ¿no? De que no se limpiaba bien, quiso decir, y tampoco descartó intencionalidad en la divulgación de esta foto. No porque refleje una realidad que haya que combatir, sino porque, bueno, primero se divulga a través de los medios antes de comunicar a las autoridades para que haya alguna medida de combate, por ejemplo, a esa situación. Sí, yo estoy al tanto que hubo varios pedidos asociados a esto. Esto es una realidad de todos los días. Creo que nosotros todo el tiempo que estuvimos adentro de INISA agotamos muchas veces todos los mecanismos para intentar cambiar algunas cositas y estamos afuera. O sea, no es que sea tan fácil muchas veces cambiar la estructura. A mí la verdad que hablar de intencionalidad y darle estas vueltas me parece sacar el foco de discusión. Me parece que es como intentar polemizar por algo que por ahí genera mucho más a nivel de opinión pública, y la realidad es que el problema es que hay ratas en la comida, el problema es que las condiciones de encierro son inhumanas, que hay altísimas horas de encierro, que los edificios se caen a pedazos y que lo que se viene como gran plan es la construcción de un complejo carcelario de grandes dimensiones. Después, si quieren hablar de intencionalidades, y José López, y Gabriela Fulco, y INISA, y SUINAU, a mí en particular y a mi colectivo no nos interesa entrar en eso, porque no es lo que nos interesa el sistema penal. ¿Vos estás de acuerdo que hay que cerrar la Berro? Eso sí. Yo estoy de acuerdo que hay que hacer una reforma muy profunda en la Berro que incluye cerrar la gran mayoría de los hogares. Pero lo que no estoy para nada de acuerdo es que la alternativa sea una construcción de una megacárcel. ¿Por qué? Porque es el mismo modelo de Miguelete de hace 2 siglos que costó tanto cerrar, y porque esos modelos de privación de libertad lo pueden consultar, por ejemplo, con Juan Miguel Petit, que es un experto en esto y que siempre habla de esto. Los complejos carcelarios de grandes dimensiones son perjudiciales para la privación de libertad, para los vínculos socioeducativos, para intentar generar cualquier otra cosa. Y construir hoy
un modelo así, que incluya, que es un modelo panóptico muy, muy grande, va a condicionar de acá a por lo menos 200 años, que es lo que nos llevó a cerrar Miguelete, de acá a 200 años la privación de libertad de los adolescentes. Denise, creo que es importante ir un paso más atrás porque lo aclaraste muy bien y está bueno que toda la gente lo sepa porque puede haber gente que no haya seguido el transcurso de la noticia. No hay duda de que la foto es auténtica. Cuando decimos auténtica, no hay ningún tipo de truco, tampoco es una foto vieja. No. Tú te cercioraste de que fuera... Sí, la foto es del viernes, de noche, y de hecho la primera reacción fue decir que la foto era vieja y por eso publiqué el menú que habían comido y que no se presionara a los trabajadores, como para que se viera que en realidad había que enfocar la discusión a donde había que enfocarla, porque es lo más fácil salir por la tangente así. Las ratas estaban comiendo salpicón de carne, papa y arroz. Arroz, ¿no? Sí, exacto. ¿Y sabés si eso fue por un descuido, es decir, dejar esa asadera, o de repente no fue ni un descuido, fue un segundo? También es necesario apoyar cosas en lo más natural, que lo apoyes en una mesada de una cocina. Quiero decir, ¿sabés si transcurrió mucho tiempo? Porque perfectamente alguien también podría decir, ayer lo hablábamos con Gabriela Fulco, con respecto a si podía haber habido una intencionalidad de dejar expresamente en un lugar en donde sé que hay roedores y esperar a que esos roedores estén allí para sacar la fotografía. Las cocinas de los centros de privación de libertad, en particular de los centros de privación de libertad adolescente, quedan en el medio de la estructura, no son un espacio que queda en los medios de los matorrales. Sí es verdad que la Colonia Berros es un espacio, un descampado con muchos roedores y con las condiciones de un descampado. Las cocinas están en el medio. También está esta cosa, no, las ratas andan de noche. Vayan a una cárcel, las ratas te caminan por al lado, están absolutamente integradas a la vida social de la cárcel. Entonces, también, todas esas son especulaciones que no cambian el foco. El foco es que había una asadera en la mesada de la cocina donde viven más de 20 adolescentes y trabajan personas todos los días y hay no es una rata que, cayó por accidente, hay 4 ratas comiendo de una asadera. Igual, de nuevo, ¿ese es el problema? ¿El problema es Sarandí? No, el problema es que esto se repite en los centros de privación de libertad. Eso es lo que tendríamos que pensar. Y sí estoy al tanto que por suerte ayer hubo una fumigación bastante grande y eso, bueno, está bien, está buenísimo que haya una fumigación ahora. Pero de nuevo, el foco no es ni la fumigación ahora, ni 4 ratas en una asadera. El problema es que tenemos condiciones de reclusión que son inhumanas, y que son inhumanas no solamente para las personas que están presas, sino para todas las personas que están alrededor también, incluso para las familias. En lo que tú estás diciendo, bueno, se desprende y mucha gente puede estar conociendo el trabajo que normalmente realizás o que realizan con Nada Crece en la Sombra, ¿es así el nombre? Nada Crece a la Sombra. Nada Crece a la Sombra. Un trabajo que se realiza no solamente en el caso de reclusión de menores, sino también en cárceles de mayores. Sí, nosotros empezamos en adultos, luego de aquel video que recordarán de varios trabajadores golpeando a adolescentes, ahí ingresamos en el centro SER, que es el centro de mayores de 18, MD1 se llama ahora, un centro de altísima complejidad, de altísimos niveles de violencia y de altísimos niveles de encierro, más de 12 horas de encierro todos los días. Al otro año estuvimos en la Colonia Berro, en el Hogar Cerrito, que es un hogar bien diferente, que intenta un modelo mucho más abierto, y eso realmente se observa en los adolescentes, la diferencia en las trayectorias dentro del sistema de privación de libertad. Y también estuvimos en Beloni, que fue como el primer ensayo de un complejo de grandes proporciones dentro de INISA. Un complejo muy violento también, con altísimos niveles de encierro y con pocas posibilidades. Nosotros llegamos a las cárceles a través de talleres socioeducativos, tenemos talleres de rap, de fútbol y de radio, y también generamos procesos de investigación para intentar comprender de alguna manera cómo se origina el delito, cómo se relacionan las personas con el delito y cómo se desvinculan también. Luego de terminar una etapa en INISA en 2016, este año ingresamos al CONCAR, trabajamos en el módulo 8, que es el módulo más violento, en el módulo 10, que es el módulo que está asociado al polo industrial, y trabajamos en el módulo 4 como mujeres trans privadas de libertad en el CONCAR. Denise, hoy también se conocieron fotografías a través de Montevideo Portal del Hogar Desafío, que es otro de los hogares del INISA, donde, bueno, el funcionario que las pasó quiso mantener su identidad en anonimato por posibles represalias. Donde están los más jóvenes con privación de libertad, además, ¿no? Donde se ven baños y donde se han repetido los suicidios en el Desafío.
Hemos estado noticiando de suicidios de adolescentes en el desafío en los últimos tiempos. En las fotos que están publicadas en Montevideo Portal se ven los baños, ¿no? Y la denuncia es la situación de esos baños que se nota que están mal mantenidos, pero que además fueron construidos muy pobremente, ¿no? No tienen revestimiento. Ahí están las fotos de Montevideo Portal. Ahí está, no hay water como conocemos nosotros de losa, sino un agujero de material. Bueno, ahí lo pueden ver. ¿Por qué pensás vos que a pesar de que esta crítica es permanente y 2x3 hay de estos impulsos, no se puede cambiar esta realidad cuando, por ejemplo, no es este hogar que es el desafío que estamos viendo, pero el de ayer, Sarandí, que hablábamos de la rata, Fulco decía que hay 16 adolescentes, cifra de hace 1 o 2 días. Sí, hay una baja histórica de adolescentes privados de libertad. Eso por el nuevo código, ¿no? Tiene incidencia, creo. No se sabe muy bien, hay que estudiar por qué hay una baja tan grande. En general, la privación de libertad adolescente comprende más o menos a unos 600 adolescentes por año. Son, 600 adolescentes más o menos promedio. Hay 300 adolescentes, o sea, es la mitad. Eso es una oportunidad bastante importante para hacer una reforma asociada a las trayectorias de cada uno de ellos, por ejemplo. Y cuando aparecen estas cosas o cuando muestran estas fotos, sí, o sea, el problema es que los que estamos del lado de adentro, esto lo vemos todos los días. La rata la vemos todos los días, los baños así. Nosotros mismos tenemos que usar ese tipo de baños, porque también las personas que trabajan en contextos de encierro también están expuestas a todas estas cosas. Entonces, en realidad, lo que tenemos que ver y aprovechar es la oportunidad para discutir qué estamos haciendo con los procesos de privación de libertad. ¿Y qué queremos también con esos procesos? Porque si lo que nosotros queremos es condenar a los adolescentes a la miseria y a la violencia, lo estamos haciendo muy bien. La gente lo que quiere es cárcel. Porque vos bueno, lo pero las escuchás todos los autoridades días. no dicen todos los días. eso. De hecho, si entramos... El discurso es que quieren rehabilitarlo. No, pero digo, la opinión, yo hablo de la opinión pública. La opinión pública. Lo que quiere es cárcel. Sí, lo que quiere es cárcel, pero también la opinión pública lo que quiere es que baje el delito y que mejore la seguridad. Porque en realidad lo que hay detrás hay un miedo, todos tenemos un determinado miedo, volver a nuestras casas, las personas que atienden comercios y demás. Todo esto va de la mano con la cárcel. Creer que la cárcel no es uno de los principales motores de la inseguridad es un problema que tenemos. Y sí es cierto que mucho de lo que pasa en el afuera y mucho de lo que dice la opinión pública condiciona fuertemente el adentro. Porque lo que pasa adentro es una tensión entre el adentro y el afuera. Si el afuera dice hay que matarlos a todos, que estén lo peor posibles, hay que castigar y demás, es muy difícil que haya alguna política que diga, bueno, vamos a invertir fuertemente en mejorar las condiciones de vida. Porque va a haber una tensión tan grande en el afuera que nadie se va a animar a hacerlo. Y ahí es donde estamos con un problema de, bueno, ¿cómo se hacen las políticas? ¿Y por qué 6 de cada 10 reclusos vuelven a reincidir? ¿Dónde está la falla? Bueno, Vos que estás adentro de las cárceles. ¿dónde no está la falla? Todo es una falla. El sistema penitenciario es un sistema que merece una reforma muy profunda. Petit ayer en una actividad decía que más que una reforma merece una revolución. Y es un poco eso. Tenemos que repensar desde el vamos toda la estructura. Y también tenemos que pensar que desde el sometimiento y desde someter a una persona, castigarla, enfrentarla a esas condiciones, no va a hacer que la persona salga en libertad habiendo desaprendido todo lo que aprendió en la cárcel, que es a vivir a través de la violencia, desaprender eso y ir a dónde. Primero, ir a dónde. Después, ir a hacer qué. Y después relacionarse con la sociedad cómo. Entonces, estamos como poniendo en el dispositivo cárcel toda nuestra violencia, porque también está nuestra violencia de los de afuera, la violencia social ahí adentro, y sin embargo pretendemos que esas personas que de por sí tienen algún grado de violencia y por eso están ahí, salgan y hagan qué. Y hagan qué con la seguridad. Tenemos como una desvinculación conceptual entre el delito y la cárcel que no lo estamos comprendiendo del todo y que es lo que tenemos que dar una discusión mucho más profunda y que sea mucho más también en el ahora, pero también para adelante. Y discusiones como esta, ¿en serio vamos a construir un complejo carcelario de grandes dimensiones para condicionar de acá a 200 años la privación de libertad adolescente? Estamos con un problema. Lo que se recomienda siempre son pequeños centros de lo más pequeños que se pueda, pero por ejemplo, si tenemos 300, en vez de construir una cárcel para 300, podemos construir 10 cárceles de 30. Modelos mucho más pequeños en que se pueda generar, que sean modelos no violentos desde la estructura. La cárcel es un modelo arquitectónicamente violento. Las rejas, los muros no generan seguridad. Lo que generan es desconfianza y violencia. Modelos que prioricen mucho más lo socioeducativo. Como el Cerrito, por ejemplo. Sí, Cerrito es un modelo que creo que con lo poco que tiene hace mucho.
pero también es un modelo que, o sea, es un gran cuarto, que duermen todos juntos. Sí, eso es mucho mejor que una celda de confinamiento solitario muchas veces. Tampoco es el modelo ideal. Un modelo Cerrito con una estructura no violenta nos daría muchos mejores resultados, y Cerrito hace todo lo que puede, pero daría muchos mejores resultados. La clave en la privación de libertad es que las cárceles se parezcan lo más posible a la vida, las rutinas se parezcan lo más posible a la vida. Porque si nosotros queremos que esas personas en el afuera se relacionen sin violencia, someterlas a la violencia permanente durante muchos años no estaría siendo como muy coherente. Entonces eso, que las cárceles se parezcan lo más posible a la vida y que las personas tengan la mayor cantidad de autonomía posible. Porque yo voy al baño cuando quiero, me cocino cuando quiero. Las personas que están privadas de libertad, no. Las personas que están privadas de libertad en una celda, que son 8, no orinan y defecan solas, orinan y defecan con 7 personas más alrededor. A ese nivel hablamos. Entonces, son violencias que son tan estructurales y tan cotidianas que son las que tenemos que repensar. Si de verdad lo que queremos es mejorar la seguridad, si no, sigamos como va, Claro, que vamos bien con en este contexto, rehabilitar a una persona es un milagro, entonces. Sí, más que un milagro, creo que depende enteramente casi que de la persona, y sí, por ejemplo, hay institucionalidades nuevas que se están fortaleciendo, como la DINALI, la Dirección Nacional del Liberado, que creo que se debería llamar DINAPELI, Dirección Nacional de Personas Liberadas, porque recordemos que las mujeres también son privadas de libertad en este país. Instituciones como esas son bien importantes porque vienen a trabajar en los procesos del egreso. Ahora, el egreso se trabaja en el día 1. Una persona empieza su camino a la vida en sociedad desde el primer día que es privada de libertad. Y ahí me parece que muchas veces, también porque es conveniente, achacamos al Instituto Nacional de Rehabilitación, al INISA, al Ministerio del Interior esta responsabilidad. Y esta es una responsabilidad de todo el Estado. Porque si no hay políticas de vivienda, esas personas van a salir a la calle. Si no hay políticas de alimentación, esas personas no van a tener que comer. Si no hay políticas de salud, van a vivir mal. Por ejemplo, actualmente hay muchos problemas asociados a los antirretrovirales, por ejemplo. Los antirretrovirales que no se dan, la medicación que es para el VIH, que no se da con... O sea, distintas cosas pasan en la cárcel para la que medicación no llegue. Las requisas, un día complicado de seguridad de la guardia, las transas también de las personas privadas de libertad que transan la medicación. Esas personas van generando una resistencia a la medicación, entonces tienen que empezar a tomar medicaciones más caras. Y cuando salen en libertad y no tienen una vinculación con el sistema integrado de salud, ¿qué hacemos? Son personas que salen con altos niveles de complejidades para su propia salud, pero también para los demás. La privación de libertad no solamente repercute sobre las personas que están presas, sino también sobre la seguridad en general, pero desde el sentido más amplio, sobre la seguridad y la salud desde un sentido mucho más amplio. Denise, ¿hace cuánto dejaron de trabajar en INISA? Nosotros terminamos el proceso en diciembre de 2016. Y cuando terminan ese proceso, ¿hacen una presentación a las autoridades de los resultados del trabajo, de fallas, carencias, situaciones que les parece que deben ser contempladas urgentemente? ¿Cuál es el trabajo que ustedes dejan después de estar allí en el territorio? Sí, nosotros todo el tiempo que estuvimos en territorio estuvimos en contacto directo con las autoridades y un contacto fluido también, comentando las situaciones o comentando, por ejemplo, creo que de los grandes logros que tuvimos ahí es que, y para que vean el nivel de violencia de los centros de privación de libertad en Beloni, que es este centro grande, los adolescentes para trasladarse de acá hasta allá en un espacio cerrado son engrilletados y ahí enmarrocados, esposas y grilletes, de a 2. ¿No? Esa situación para trasladar a una persona que no reviste peligrosidad en la mayoría de los casos, de un espacio a otro. Uno de nuestros pedidos fue: nosotros los talleres no los podemos hacer con grilletes y marrocas. Nos pasaba lo mismo, por ejemplo, en la huerta. Teníamos que trabajar con adolescentes que estaban engrilletados. Uno no puede desplazarse con grilletes a ese nivel de violencia. Y eso, por ejemplo, fue una cuestión que la planteamos y hubo una resolución inmediata. Y para nosotros para los gurises fue una conquista bastante importante no estarse cayendo en los canteros, por ejemplo. Luego, nosotros el proceso, tuvimos un cierre en 2015, luego que entramos, nos dijeron: nos encanta lo que hacen, vayan, consigan la plata y vengan. Y bueno, y en ese momento nosotros somos 30 personas, que algunas de las personas que integran el proyecto trabajan alrededor de esto, otras trabajamos también de otras cosas, y conseguimos un dinero muy básico y camionetas del Ministerio del Interior que nos pudieran llevar y traer, porque la colonia Berro queda en Suárez, queda muy lejos, y además ni siquiera se accede a través de transporte público, pasan tres COPSA por día.
conseguimos eso, entramos, hicimos un proceso y a fin de año nos volvieron a decir lo mismo. Y además todos otros problemas y condiciones de seguridad que no estaban dadas y condiciones estructurales que no estaban dadas para nosotros. Y ahí dijimos, bueno, ya está, no podemos estar acá, no se dieron las condiciones. Tampoco había mucho interés en que estuvieran, ¿no? Y no, creo que en realidad, y ahí es donde me parece que desde sociedad civil tenemos una responsabilidad, de estar adentro de las cárceles, para ver lo que está pasando, para poder llevar denuncias de lo que está pasando y para también poder tener la libertad de hacer este tipo de denuncias y que después no caiga una sanción sobre los trabajadores, como están queriendo hacer con los trabajadores de Sarandí, donde seguramente pase si las fotos de Desafío salgan. Porque también hay una cuestión con la cárcel que es el oscurantismo y el tratar de ocultar, y en realidad lo que tendríamos que hacer es que toda la sociedad debería mirar para allá adentro, porque todo lo que pasa allá adentro nos condiciona la vida a todos. Recién decías que el comisionado parlamentario es una persona que tiene mucho conocimiento sobre el tema seguridad. Allí sí el intercambio, por lo que has hablado durante la entrevista, es más fluido, tienen coincidencias sobre lo que se quiere hacer o a lo que se quiere llegar. Sin embargo, yo lo veo desde el momento que con todas sus mejores intenciones ha salido a realizar las denuncias que ha salido a realizar, navegando un poco solo en todo esto. Es decir, viene acá, charlamos, hablamos sobre cifras, hablamos sobre estadísticas, habla sobre los modelos que deberíamos seguir, obviamente realiza denuncias sobre situaciones como las que estamos hablando ahora, pero más que eso no veo que pueda llegar a tener o no veo que tenga una incidencia como para ir por lo menos mínimamente revirtiendo la situación. Capaz que tú desde adentro y con un contacto más con él me decís, no, mirá, desde su trabajo por lo menos se ha comprendido esto y tales cosas se han modificado. ¿Es así? ¿Ha habido algún avance? Creo que desde el comisionado parlamentario se han logrado cosas muy interesantes, como este habeas corpus de acceso a la educación, por ejemplo, estas cuestiones de alimentación en el módulo 8 y demás. Creo que, si bien es verdad que a veces la imagen del comisionado parlamentario está como un poco sola, alrededor, yo no creo que sea un problema de, por ejemplo, la institucionalidad. El INR es una institucionalidad muy nueva que comenzó en 2010, luego de una reforma carcelaria que nos llevó básicamente toda la historia a llegar a una reforma carcelaria, y fue una institución que ingresó con mucha fuerza al sistema, ¿no? Imagínense lo que significa para las cárceles dejar la policía de lado y asumir un rol civil. Pasan cosas también que gente que pelea con molinos de viento ahí adentro todos los días. Por ejemplo, el Departamento de Género del INR, que trabaja políticas de género dentro de la cárcel y que trabaja con las mujeres trans, ni más ni menos. Montones de cosas que han pasado, la formación penitenciaria, no alcanza. Y hay gente muy valiosa en distintos espacios que no logra, o sea, si no logramos que esta sea una discusión de todo el Estado, y si no logramos que de nuevo el Ministerio de Vivienda, ACE, el MIDES, se relacione con todo eso, le estamos achacando a una institucionalidad que muchas veces, a veces falla, pero muchas veces hace lo que puede y tiene sus propias peleas en la interna, que hace todo lo que puede también con esta cuestión de dejar la lógica custodial, que es la lógica policial, para pasar a una lógica socioeducativa. Los estamos dejando todos un poco solos. Y en eso también entra el comisionado y entran las organizaciones de sociedad civil y entran las denuncias de derechos humanos. Si todo eso no se articula de alguna manera y no se comprende que es una emergencia política, que no solamente hay que achacársela al Ministerio del Interior, sino al Estado en general, estamos con un problema. Y ahí es donde es difícil pelear contra molinos de viento, pero también si esto se comprende como una política urgente de seguridad, ni siquiera es una política de derechos humanos, es una política de seguridad, bueno, ahí quizá que tenemos otra posibilidad de marco de discusión, porque detrás de todo esto lo que hay también es que hay que invertir. Y no hay que invertir en construir una mega cárcel, hay que invertir en intentar generar habilidades socioeducativas y intentar generar contenciones en el egreso para que estas personas salgan de privación de libertad y tengan otra opción. El año pasado salieron 6.000 personas de la privación de libertad. Pero es bravo también cuando no hay profesores dispuestos a ir al CONCAR, por ejemplo, ¿no? Que es, o maestros. Mira, cada vez que hay un llamado público para operadores penitenciarios, que son personas que están ahí todos los días y cumplen 8 horas, o sea, no es un laburo como muy fuerte y pesado, los llamados se llenan, exceden el cupo, queda gente afuera, hay que sortear. O sea, por ejemplo... Yo digo desde el punto de vista docente, porque había leído y escuchado reclamos en cuanto a que se volvía difícil para
los docentes poder ir hasta los centros. O sea, completar los cupos necesarios para dar clases en los centros. Bien, eso hay que revisarlo. Si se vuelve difícil, bueno, que sea una opción, una oportunidad interesante para ir. Lo mismo con los médicos. Los médicos no quieren trabajar en la cárcel. Se les paga más por trabajar en la cárcel, por ejemplo. Es difícil que la gente quiera trabajar en la cárcel, pero si no comprendemos que es una realidad que tenemos que abordar, bueno, y si no, también habrá que buscar otras generaciones. Hay una generación que estuvo muy comprometida con lo que fue la campaña del no a la baja, y si esa generación hoy es profesional, hoy esa generación ya tiene casi 30 años, bueno, habrá que recurrir a las generaciones nuevas. Habrá que pensar otra gente que tenga otra sensibilidad y que no tenga miedo a ir a la cárcel o que comprenda el problema. Igual de todas formas, incluso, por ejemplo, hace 2 años hubo un llamado para docentes de operadores penitenciarios y se presentaron 600 personas. O sea, hay una masa académica y hay una masa de trabajadores muy dispuestos a ir a la cárcel. Capaz que hay que empezar a generar más apertura, sin dejar, por supuesto, de lado a las personas que vienen haciendo un esfuerzo en el adentro hace mucho tiempo. Pero creo que ahí, cuando entramos en esas discusiones, nos enfrascamos en decir no se puede. No se puede, no se puede, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Docentes hay, médicos hay, maestras hay. Y son personas también que se puede revivir la experiencia de las personas que laburan todos los días en contextos de encierro, y son personas que lejos están de vivir con miedo, que lejos están de sentir inseguridad en sus espacios de trabajo, y que se dan procesos súper ricos, porque en realidad estás trabajando con personas, igual de las que trabajas en el afuera, con otras complejidades, con distintas realidades. Pero cuando uno llega a un espacio socioeducativo, como nos pasa a nosotros, un espacio de taller, no se diferencia demasiado de un espacio de liceo o de un espacio de educación para adultos. Sí, probablemente tengas a los peores de todos los liceos juntos, porque todas esas personas fueron expulsadas de la escuela y del liceo antes. Bueno, pero están ahí y están teniendo un espacio. Y también comprender que las personas privadas de libertad no es que son violentas todo el día. No, son personas que te dicen, hola, te mato. No viven así. Las personas privadas de libertad son personas que sí tienen a veces irrupciones de violencia, muchas veces provocadas por las condiciones también, de nuevo. Tener que orinar y defecar adelante de 7 personas sí, no está muy bueno. Un detalle, ¿no? Pero todo que se relaciona a través de la violencia de la estructura, y sin embargo las personas no reaccionan así. A mí, justo cuando dicen siempre, los dueños de la cárcel son los presos. Si los dueños de la cárcel fueran los presos, las 3.000 personas que están hoy en Concar estarían corriendo por la Ruta 1. No es así. Hay como un mito, ¿no? Porque mucho de lo que se sabe de la cárcel es lo que nos contaron. Es un imaginario que está llevado por el morbo y que nos lo cuenta el marginal. Y todo bien con el marginal, lo podemos ver un rato, tiene algunas cuotas de realidad, otra cuota de fantasía. La gente no vive en un pico de rating todo el día. Entonces, bueno, también hay que empezar a comprender mucho más, perder el miedo y, ¿por qué no ir a verlo? Es una realidad accesible, está lejos para llegar en transporte, pero se puede ir, se puede ver. Y, por ejemplo, esto, está lejos para llegar en transporte, bueno, tan fácil como poner una política de transporte. Una política de transporte básica, no es mucho más que sacar una camioneta del centro para allá. Hay cosas que muchas veces nos enfrascamos en decir no se puede y tienen soluciones que podrían ser inmediatas. Ahora, si no existe el compromiso de todo el Estado y de todos los partidos políticos, porque esto no es una discusión entre Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado e Independiente, es una discusión de todos los partidos políticos, está bien difícil. Y si esa discusión no se da en el afuera, para que deje de tensionar lo que pasa adentro y deje de decir hay que matarlos a todos, está bien difícil que alguien se anime a generar una política de inversión y de mejora de las cárceles. Pero ahí está en juego la seguridad, mucho más que cualquier plebiscito que mienta y mucho más que cualquier medida que pueda llegar a repercutir mucho sobre la seguridad, como por ejemplo los militares en la calle. Vamos a agradecerle mucho a Denise Legrand estos minutos. Hemos estado dialogando con la coordinadora del programa socioeducativo en cárceles, Nada crece a la sombra, a propósito, bueno, de los últimos acontecimientos. Ayer teníamos la palabra de la presidenta del INISA, Gabriela Fulco. Hoy la palabra de Denise, no solo sobre el tema puntual, sino, bueno, sobre todo lo que generó y, en definitiva, con lo que parece lidiar y trabajar. ¿Hace cuánto tiempo ya? Desde 2014. Desde el 2014. Denise, un placer realmente haberte tenido aquí en la mañana de Arriba Gente. Gracias. Gracias. Cerramos por aquí la entrevista con Denise Legrand.